Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludamos desde esta cabina de Montemaría Radio y Televisión. Pues en este programa de Buenas noches, buenas noticias. Hoy día, lunes ya, comenzando esta semana. Les doy las gracias a todos ustedes, pues que están ya con nosotros a través de estos diferentes medios. En unos momentitos más, ya a través de Facebook. Mientras tanto, pues yo les voy saludando ahí a nuestros hermanos en la radio, la 1470M. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta radiofrecuencia. Y nada, pues que hoy día muy especial en el cual celebramos a todos los santos, aquellos quienes han llegado ya a la meta. Esta meta que es para todos nosotros también, ¿sí? Esta meta que muchas de las veces desconocemos de ella, ¿verdad? Y no tanto porque me refiera porque tengamos que ya conocerla por experiencia propia, sino porque seguramente hemos, cada uno de nosotros, tenido ya experiencia de algún testimonio de algún santo. Y eso es precisamente lo que nos están invitando en este día, ¿sí? En este día, eso es lo que nos invitan nuestros hermanos que ya han llegado precisamente a la presencia de Dios. Hoy, de alguna otra manera, nos recuerdan cada uno de esos santos que ya han pasado por esta misma vida que nosotros el día de hoy nos encontramos presentes, esta vida terrena. Sí, es una vida terrena en la cual, bueno, pues estamos luchando, o por lo menos esa es la invitación, ¿no? De luchar constantemente para poder llegar a la vida eterna. Pues, como les digo, esa es la invitación que nos hacen nuestros hermanos que ya han llegado a esa plenitud. Y de quienes pudiéramos estar hablando, ¿sí? De quienes pudiéramos estar hablando aquí, precisamente de nuestros hermanos, como por ejemplo lo hemos ya escuchado, inclusive en esta programación, en esta barra de programación, casi en la mayoría de los programas que tenemos aquí, y que llamamos a ese segmento Santoral, ¿verdad? El Santoral del día de hoy. Y nos presentan ya cada personaje, pues que de alguna otra manera están ya en la presencia de Dios. Obviamente, ahí ya comentaba Padre Jesús y en la misa de hoy de las 12, como también de hoy de las 7. Decía, hay dos tipos de santos, ¿no? Los santos que reconoce la Iglesia y los santos, aunque todavía no son mencionados, pues sabemos que han llegado a la plenitud, a la presencia de Dios. Ahora bien, de nuestros hermanos que han fallecido, bueno, eso ya lo celebraremos el día de mañana, de nuestros familiares que han fallecido, nada, pues que
ahí necesitamos, cada uno de nosotros, aportar de nuestro granito de arena para que ellos lleguen a la presencia de Dios. No podemos adelantarnos y afirmar, ya está en el cielo, ya está con Dios. No, hay que ayudarles. Hay que ayudarles y para eso hay algo muy especial que se llama indulgencia plenaria. Lamentablemente, la cultura, las tradiciones y muchas otras cosas más han infiltrado, ¿verdad? Educación o formación errónea. Y por causa de esos aspectos cometemos errores y ofrecemos lo que no tenemos que ofrecer. Andamos por ahí a veces yendo al panteón a llevar música, a llevar bebidas alcohólicas, a ponernos a comer, ¿no? Eso no les ayuda, ¿verdad? A nuestros fieles difuntos a que lleguen a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que les ayuda? Indulgencia plenaria, el novenario de la misa y el novenario del rosario, ¿verdad? Es decir, 9 misas celebradas para nuestros fieles difuntos y 9 días en los cuales rezamos el Santo Rosario. Pero lo principal, la indulgencia plenaria. Ya en unos momentitos más les digo cómo ganar esta indulgencia plenaria para que sus fieles difuntos lleguen a la presencia de Dios. Mientras tanto, hoy que no celebramos a los fieles difuntos, pero sí celebramos el Día de Todos los Santos, es precisamente a los cuales ya podemos afirmar que han llegado a la presencia de Dios. Ellos ya, ¿verdad? San Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska, San Juan Bosco, muchos, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Antioquía, en fin, si ahorita menciono todos, pues no acabamos, ¿verdad? Hay muchísimos santos y seguramente ha de haber santos que aunque no han sido nombrados por la Iglesia, por ahí, ¿verdad? Se nos han de haber escapado algunos para nombrarlos, seguramente también estarían en lista, puesto que ya están en la presencia de Dios. Vamos a este siguiente momento, que es la lectura del Evangelio. Pues vamos a ver qué es lo que nos habla el Señor en este Evangelio que corresponde a este día, hoy lunes, estrenando el mes 1 de noviembre. Nos dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y nos dice: en aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque tu premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues vuelvo a mencionar qué es lo que celebramos el día de hoy. Hoy celebramos el Día de Todos los Santos, ¿sí? Día de Todos los Santos. ¿Y qué es a lo que me debe de llevar a mí en cuanto a mi caminar, ¿sí? En cuanto a mi vida cristiana? ¿Qué es a lo que qué es a lo que me invita más bien la vida de los santos? ¿A qué me invita un santo? Y aquí vuelvo a repetir, podemos mencionar un sinfín, ¿verdad? Un sinfín de santos, y que inclusive ustedes tengan como un santo al cual ustedes sean devotos, ¿sí? De su preferencia. Cada uno de ustedes me parece que ha de alguna otra manera adoptado, ¿sí? Por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, a un santo. Son muy cercanos a tal santo, por lo que sea, ¿verdad?
por lo que sea. Entonces es interesante cómo cada uno de nosotros tenemos puesto nuestra esperanza, tenemos puesto ¿cómo se dice? Nuestra inspiración en algún santo. Entonces aquí lo único que sí habría que poder de alguna otra manera, pues, ser claros. Hay que ser claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos comprender cuál es el objetivo de los santos. ¿Por qué? Porque gracias a tradiciones, gracias a otras culturas, gracias a otras creencias, lamentablemente, pues, se ha distorsionado el objetivo de los santos, ¿sí? Muchas de las veces, otras corrientes, otras maneras de pensar que no son de la religión católica, apostólica y romana, lamentablemente, pues, han metido en la conciencia del hombre, en la conciencia del católico, finalidades que no son ciertas, propias de los santos, ¿sí? Por ejemplo, el primer error que muchas de las veces cometemos es creer o pensar que un santo me va a conceder un favor, ¿sí? Fíjense bien lo que voy a decir. Muchos de los errores y de las malas formaciones es enseñar que un santo me va a cumplir un favor. No es cierto. O me va a hacer un milagro. Tampoco. ¿Cuál es la finalidad? La verdadera finalidad de un santo es interceder por cada uno de nosotros. Esa es la verdadera finalidad de cada santo, de cualquier santo que me nombres. Su finalidad es interceder por nosotros. ¿Y de qué va a hablar un santo? Porque de alguna otra manera su testimonio impacta. Su testimonio en cuanto a hechos realmente impacta mucho. Yo creo que cualquiera de los santos que yo pueda mencionar que ha reconocido la Iglesia tiene más de uno, más de dos, más de 5 escritos, reseñas que hablan de su vida, que hablan de su experiencia en esta vida terrena, no solamente mundana, sino también religiosa, un tanto cuanto práctica de religión, ¿verdad? Y eso nos habla mucho de su testimonio que vivió tanto como un ser humano, pero también, lo más importante, que vivió en una relación personal con el Cristo resucitado, ¿sí? Con el Cristo resucitado. Entonces, hay algo muy interesante aquí, que si nosotros somos cercanos a algún santo, devotos, ¿verdad? Devotos de algún santo, pues debemos conocer su historia, debemos conocer qué es lo que hizo, qué tipo de hecho sorprendente realizó, y no me refiero en cuanto a nombrarlo protagonista, sino al contrario. Quien va encaminado a la santidad, quien está dentro del camino cristiano, al cual Dios instituye, o más bien Cristo instituye, debe de saber, debe ser consciente que hay una característica que describe muy bien al que va encaminado por este camino cristiano y por ese objetivo de la vida eterna. ¿Cuál es la característica fundamental? Una característica muy elemental que debe tener un buen cristiano es el servicio, ¿sí? No el protagonismo, es el servicio que me lleva a la humildad, a la humillación, ¿sí? A lo sencillo, ¿sí? El servicio. Entonces, aquí el que quiere llegar a la vida eterna, debe reconocer y debe ser consciente que uno de los requisitos, por así decirlo, una de las exigencias del reino es ser sencillo, ser servicial, abrirse de par en par las puertas de su corazón para dejar entrar a Dios y ver en el prójimo a un Cristo, como también ser un Cristo para los demás, ¿sí? Entonces hay algo aquí muy interesante, comprender el hecho de que cada uno de nosotros que ha sido llamado por Dios a través del bautismo, cuando somos bautizados, somos llamados por Dios, somos agregados a esta comunidad eclesial, es decir, de iglesia,
Nosotros somos ese cuerpo místico de Cristo que se llama Iglesia y que está encaminado para llegar a la vida eterna. Claro, llamado a la vida eterna. Pero si alguno de nosotros no quiere, ¿qué creen? No es obligatorio, ¿sí? Si alguno de nosotros no quiere, el Señor lo respeta porque nos da la libertad para responder. Una verdadera libertad, no la libertad que presenta el mundo, que no es una libertad, yo le llamo libertinaje, ¿sí? La verdadera libertad es la que presenta Dios, ¿sí? Que te dice, ¿sabes qué? Este es el camino, esta es la meta, si quieres tú llegar. ¿Qué es lo que podría, de alguna otra manera, darle una respuesta a ese si quieres, ¿sí? ¿Qué es lo que podría manifestar mi respuesta si sí quiero caminar por el camino cristiano y llegar a la vida eterna o no? Mis hechos, ¿verdad? Mis actos, ¿sí? Si en realidad soy misericordioso con el prójimo, si tengo una buena relación con Dios, comulgo, me confieso, voy a misa, si me he perdonado a mí mismo, si he perdonado a los demás, si me amo a mí mismo, si he amado a los demás, ¿sí? Incondicionalmente, no importando quién fuera. Si realmente pues cumplo con esos valores cristianos, si realmente cumplo con las exigencias del reino. Y ya nos presentaban, me parece, si no mal recuerdo, el día de ayer en las lecturas de la misa dominical, nos presentaban ciertamente algunos aspectos como los mandamientos. Ahí tenemos cada mandato, cada voluntad de Dios que nos invita a poder practicarlos, a poder vivirlos. Y de nueva cuenta nos hace la invitación por medio también de una libertad. Aquí está, si tú quieres llegar a la vida eterna, aquí están, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, el que no cumplamos con los requisitos que se necesitan para estar en este camino cristiano, no es porque Dios nos castigue, no es porque seamos malos, no, es porque no queremos, ¿sí? Así es que alguno de nosotros que vaya a parar el purgatorio, Dios quiera y no pase con nosotros, pero ahorita que escuchaba también ciertas palabras de Padre Jesús, es cierto también que el purgatorio pues también muestra un aspecto de misericordia de Dios, ¿sí? Ciertamente tiene un rasgo de misericordia el purgatorio, pese a que no estoy diciendo que sea bonito, no, es doloroso, es para purificar, pues, nuestros errores que hemos cometido, ¿sí? Y poder llegar a la presencia de Dios. Ahora sí que malo fuera que te ganaras el infierno, ahí sí, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que se van al infierno? Son los que no se arrepienten, son los que no tienen un sincero arrepentimiento, aunque estén en el último lecho de muerte, ¿sí? Son esas personas que dicen, pues yo no me arrepiento. Ahí sí, ¿verdad? Hay una puerta que te da un pase directo al infierno. Pero si te arrepientes sinceramente, habrá misericordia y por lo tanto, pues ya sea el purgatorio o ya sea el cielo, dependiendo los actos que hayamos cometido. Por eso, mis hermanos, es importante, fíjense bien lo que yo he de alguna otra manera siempre comentado, siempre, ¿cómo se dice? Recomendado, siempre se los he compartido. Y miren que cuando ya sea un consagrado, un religioso, un sacerdote, un seminarista, te aconseja algo, es porque realmente dentro de su formación religiosa lo está viendo, ¿sí? Ustedes no crean que el sacerdote cuando va a predicar está hablando palabrerías o está hablando lo que se le ocurre. No, dentro de nuestra formación religiosa como consagrados, cuando nos sometemos a los estudios, cuando nos sometemos a una vida espiritual, realmente llevamos esa formación adecuada donde se nos muestran verdades, donde se nos muestra y se nos ilumina a través del Espíritu Santo aquellos aspectos que son reales, ¿sí? Que no son imaginarios o que no son cuestiones de magias, no, son reales todos esos aspectos, como el poder creer que existe un cielo, que existe un purgatorio y que existe un infierno,
Si se los está diciendo un consagrado, si se los está diciendo un sacerdote, si se los está compartiendo una monjita, un religioso, un seminarista, es porque realmente lo está viendo desde la perspectiva real que se nos enseña y que nosotros tratamos de compartirles a ustedes, ¿sí? Entonces, no hagan caso omiso cuando se les invite a que vivan sus sacramentos. No hagan caso omiso cuando se les invite a que puedan ustedes confesarse, comulgar, escuchar la palabra de Dios, escucharla. Sí, no nada más calentar la banca de la misa, o ver a ver quién viene mal vestido, o a ver si el sacerdote ya se equivocó. No, vivan la misa, escuchen su palabra, ¿sí? Traten de escucharla porque Dios habla, ¿sí? Dios habla. Y estoy segurísimo, muy seguro, de que cuando ustedes tratan de escuchar la primera lectura, el Salmo o el Evangelio, o primera Salmo y segunda y el Evangelio, cuando ustedes escuchan esas palabras que no son de ningún humano sino de Dios, realmente es Dios mismo quien les habla en ese momento, aunque fíjense bien qué tan impactante, qué tan trascendente es la palabra de Dios, qué tan viva está. Ustedes han escuchado mucho eso, ¿no? Que la palabra de Dios está viva, ¿sí? Y más penetrante que una espada de doble filo. ¿Qué significa esto? Que está presente. Fíjense bien, ¿qué diferencia hay de la Biblia con cualquier otro libro? ¿Qué diferencia hay? Que a pesar de que este libro, que es la Biblia, o más bien este conjunto de libros, que es la Biblia, se ha escrito hace más de 2000 años, sigue viva, sigue presente. ¿Qué significa que siga viva? Que sigue actual, ¿sí? Es como si hubieran sacado un editorial 2021, ¿sí? Es Jesucristo mismo quien está hablando. Ojalá me esté dando a entender. ¿Y qué tan actual es? Y con actual o moderno no me estoy refiriendo a que cambien las palabras, a que cambien los hechos. No. O que cambien la esencia. No. Que aunque se siga proclamando y los ejemplos sean tan antiguos, tan ambiguos, como los ejemplos que utilizan de que si un pastor, de que si... O sea, obviamente, ¿verdad? Aquí ya en la ciudad no te vas a encontrar un pastor de ovejas. Pero aunque los ejemplos sean muy ambiguos, muy antiguos, se sigue haciendo actual del 2021. Tan actual, fíjense bien, tan actual que cuando tú verdaderamente la escuchas, te darás cuenta que te habla a ti personalmente, por tu nombre y en la circunstancia que estés viviendo. Y ahí es donde debemos por eso prestar atención, porque nos está dando instrucciones, indicaciones de qué hacer, cómo hacer, por dónde caminar, ¿sí? Cómo agradarlo sobre todo, no tanto cómo solucionarlo, sino cómo agradarlo a Él. Entonces ahí es donde viene esta mala interpretación de la palabra de Dios, en el cual pensamos que solamente nos va a dar palabras consoladoras, como por ejemplo cuando perdemos a un ser querido y que llevamos el cuerpo presente para que ofrezcan la misa y escuches al sacerdote tanto leer o proclamar la palabra de Dios como decir la homilía. La homilía es cuando explica el evangelio, la reflexión. No es el sacerdote, no es la persona del sacerdote, es el mismo Cristo quien te está hablando, ¿sí? Y a veces, ¿qué hacemos? Obviamente, con todo respeto lo digo, por ese dolor que estamos viviendo, padeciendo, porque hemos perdido a un ser querido, no prestamos atención a la palabra de Dios. ¿A qué es lo que prestamos atención? A la circunstancia, ¿verdad?, que estamos pasando o padeciendo. Y puede ser cualquier otra circunstancia, una enfermedad, un problema familiar, económico, y ahí es el problema, no escuchamos. De hecho, fue parte del evangelio también del día de ayer cuando nos presentaban a lo que fue los mandamientos, y hay por ahí esa pregunta que muchas de las veces hacemos o los sacerdotes también hacen al pueblo de Dios para poder enseñarles verdaderamente, ¿no? Esa pregunta que decía, ¿y cuál es el primer mandamiento? Porque aquí nos está enseñando algo, ¿verdad? Bueno, nos están enseñando los mandamientos, pero a veces, en el evangelio, como el día de ayer, nos presentaba una serie de mandamientos y nos menciona del primero al último,
Pero la pregunta era al pueblo de Dios, ¿cuál era el primer mandamiento? Y muchas de las veces, pues nosotros, como nos los han enseñado en catecismo, pues ahí es donde fallamos en la respuesta. Porque a veces contestamos, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. No, no es, en realidad es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y lo menciona el Evangelio. Escucha, Israel, ¿sí? El primer mandamiento es escucha, Israel. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Saber escuchar. Saber escuchar. Si nosotros no aprendemos a escuchar a Dios, la voz de Dios, identificar la voz de Dios, como cuando un niño, ¿no? A pesar de su niñez, a pesar de su falta de madurez en la conciencia, a pesar de su falta de madurez también en su intelecto, en su pensamiento, sabe identificar por la voz a su papá, a su mamá, ¿no? Muy interesante ver ese aspecto natural, ¿verdad? Nato, son natos los niños para poder dejarse guiar por los sentidos, ¿sí? Si el niño se acerca a la lumbre, ya no la quiere tocar. Si el niño se acerca, no lo sé, o se come algo que pica, ya no lo quiere comer. A través de la experiencia y los sentidos dice, no, esto ya no, ¿verdad? Y como de alguna otra manera ciertos niños han aprendido a desarrollar ese sentido de la escucha y saben muy bien cuando de repente se oye la voz, no lo sé, cómo lo identifiquen, gruesa, no lo sé, grave, y de repente se le sale por ahí, ¿no? Esa frasecita, papá, mamá, sí, o sea, saben identificarlos. Yo recuerdo de una hermanita mía que ya falleció, ella tenía síndrome de Down, y esta hermanita mía, cuando era también más pequeña, sabía identificar a mi papá y a mi mamá, ni se diga. Lo sabía identificar. Y a nosotros también. Por algún gesto, por alguna voz, por algún ruido. Luego. Es más, mi hermanita sabía identificar el ruido de la camioneta de mi papá. ¿Sí? Se escuchaba una camioneta y gritaba, papá. ¿Sí? Ya sabía. Entonces, imagínate pues, por este ejemplo que he puesto, que cada uno de nosotros sepamos identificar la voz de Dios, ¿sí? A pesar de que estás viviendo una tormenta terrible, a pesar de que estás viviendo un sufrimiento que cuesta o duele mucho, a pesar de que estás padeciendo un dolor, a pesar de que estás pasando por una circunstancia un tanto cuanto difícil, a pesar de todo ese gran ruido, sepas identificar la voz de tu Dios. Qué impresionante será el momento en el que tú sepas identificar la voz de tu Dios. Porque no solo, ahora déjame decirte, que no solo se manifiesta a través de su palabra y a través de la Eucaristía. Ya tenemos tarea, No solo debemos aprender a escuchar a Dios, que es lo principal. Eso es lo principal, que no se nos olvide, Y si es posible, ahorita nótenlo. La voz de Dios, o Dios mismo, Cristo mismo, se manifiesta a través de su palabra y de la Eucaristía, ¿sí? Como también se va a manifestar, se va a presentar, nos va a hablar pues a través, fíjense bien, del prójimo, de las circunstancias y de su creación. Yo les pregunto a ustedes, ¿han hecho ese esfuerzo por escuchar la voz de Dios? Fíjense bien, en su palabra, en la Eucaristía, en la circunstancia difícil que estás viviendo, también en la creación o en algún prójimo. ¿Has hecho el esfuerzo de escuchar su voz o vives tu vida tan cotidiano que te dejas llevar por los ruidos? ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por los ruidos? Imagínate, ¿qué pasa si te dejas llevar por los ruidos de esta vida tan difícil? De este mundo que me presenta muchos pecados. De esta vida que me presenta muchas tentaciones. E inclusive hasta de mi propia naturaleza humana. ¿Qué pasa si yo me dejo guiar por el sentimentalismo, por la racionalidad, ¿sí? Por la razón, pues. Si me dejo llevar mucho por mi enojo, si me dejo llevar mucho por mis pasiones, ¿sí? Si me dejo llevar mucho por mis apetencias humanas, si me dejo llevar mucho porque estoy sufriendo en una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa cuando me dejo llevar por ello? Solo quejas.
Ay, es que hoy los jóvenes, ay, es que son inmaduros, ay, es que los delincuentes, es que la violencia, es que nuestros presidentes, es que nuestros gobernantes, es que los policías, es que este pecado que no puedo dejar, ya me enfadé de estar en cama y enfermo. Entonces solo salen quejas, ¿sí? Solo salen quejas. Y salen quejas porque no he aprendido a escuchar la voz de Dios en medio de una tormenta muy fuerte. Y entonces aquí viene el resultado, ¿sí?, de un no trabajar en nuestra persona. ¿Cuál es el resultado de no trabajar en nuestra persona? ¿Cuál es el resultado de no luchar por llegar a una conversión o un sincero arrepentimiento? Pues no alcanzar la vida eterna, nunca ver la meta, mucho menos el camino. Imagínate, si no ves el camino, mucho menos la vida eterna, ¿sí? Entonces, aquí debemos ser conscientes en algo, de que solos no podemos caminar. Debemos acercarnos a Cristo. Aquí, por ejemplo, también es otro aspecto, que llegamos a pensar muchas de las veces que Cristo ya nos abandonó. Jamás en la vida. A ti se te pueden ocurrir 1000 cosas, pero si entre ellas se te ocurre que Cristo no camina contigo, estás en un error, porque Cristo camina desde que naciste. Imagínate, ya te pensaba antes de que nacieras, ¿sí? Imagínate, ya te pensaba cuando estabas ahí, en el seno de tu madre, ya te pensaba cuando estabas dentro de la pancita de mamá. Entonces imagínate, desde que naciste te acompaña, desde que te bautizaron te acompaña. ¿Cómo crees que ahorita te va a abandonar? Nunca te va a abandonar, nunca, ¿sí? ¿Qué decía él? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por ahí un sacerdote decía una expresión muy interesante, es que Jesucristo es un caballero. ¿Por qué es un caballero? Porque lo que dice, lo cumple. Y efectivamente, así lo ha cumplido siempre. Que tú no te hayas dado cuenta que Cristo camina contigo, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero la realidad es otra. Cristo camina contigo, Cristo te acompaña siempre, ¿sí? Y no solamente como a veces nuestras abuelitas nos enseñaban, ¿sí? Bueno, en mi caso fue mi abuela, creo yo, o si no era mi mamá, que siempre decían, ¿no? No hagas cosas malas porque Dios te está mirando. Yo les puedo hoy decir otra cosa. Dios no solamente mira cuando haces cosas malas, Dios también mira tu esfuerzo. Dios también mira cuando haces cosas buenas. Y Dios te está mirando también cuando tienes esa intención de un verdadero y un sincero arrepentimiento. Nada más que solamente hace falta que lo practiquemos. Y hace falta que lo demostremos. ¿Cómo podemos demostrar que realmente estamos arrepentidos? Que sinceramente tenemos un arrepentimiento, ¿sí? ¿Cómo lo podemos demostrar? Yéndonos a confesar, asistiendo al sacramento de la confesión, porque ahí se manifiesta la misericordia de Dios, ¿sí? Y no dejarnos vencer. Y no dejarnos vencer no me refiero con que como decía a veces, y muchas de las veces malinterpretamos la Biblia o la interpretamos literalmente, que si dice que mi mano es de pecado no la tengo que cortar. No, está hablando de una manera literal, no es de una manera así como tal, ¿sí? Lo que está diciendo es que renuncies al pecado, que renuncies a Satanás, que renuncies a tus apetencias humanas, ¿sí? Negarse pues a sí mismo, morir a sí mismo. No estoy hablando de morir en el cuerpo, sino morir espiritualmente, no espiritualmente, sino morir al pecado, pues, ¿sí? Y poder comprender que Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte, ha vencido la esclavitud del pecado por mí, porque a mí me ha concedido la libertad, la verdadera felicidad, ¿sí? Porque a mí me ha concedido esta gracia, ¿sí? Que la recibo en el bautismo. ¿Y qué es la gracia? Decía por ahí una definición, gracia es igual, o el significado de gracia es igual a grato, porque viene creo que es del griego gratus, viene de esta etimología y significa lo agradable, ¿sí? ¿Y qué es lo agradable? El poder divino de Dios. Imagínate que Dios no solo te ha llamado para que camines solo, fíjate bien, Dios te ha escogido, Dios te llama a través del bautismo
Y a través del mismo bautismo, donde te llama, donde te escoge, donde te hace perteneciente a esta iglesia, ¿sí? A su iglesia, también te concede el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, que hemos recibido un don. ¿Qué es un don? El don es un regalo. Dios me concede un regalo y ese regalo no es más que el poder de Dios. Imagínate nada más cómo cada uno de nosotros nos hemos degradado por nuestra propia mano. Nos hemos degradado por nuestra propia cuenta. Pensamos que solamente pertenecemos a la vida terrena. Pensamos que la mayor felicidad que podemos alcanzar es tener un teléfono, es tener una novia, un novio. Pensamos que nuestra verdadera felicidad, nuestro mayor éxito es terminar una profesión, una escuela, es terminar un proyecto de vida, es terminar un proyecto de trabajo. Pensamos que nuestro mayor logro es cumplir años y que nos obsequien cosas. No. La mayor felicidad no se presenta en las cosas. La verdadera felicidad no se presenta en el amor de una persona. Y lo digo aquí en una cuestión de orden jerárquico. No estoy diciendo que tengas que odiar a tu mamá, a tu papá o al ser que más quieres. No, tampoco nos invita a eso Dios. Lo que sí nos invita es a ordenar en un orden de valores, ¿sí?, las felicidades y los amores. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos dejamos apegar a las cosas, a las personas o a los lugares, el cual eso no me voy a llevar al cielo, ¿verdad? O eso no se necesita para poder llegar a la meta, que es la vida eterna. ¿Qué es lo que sí se necesita? Una renuncia, ¿sí?, a esos tipos de amores y felicidades temporales. Y con decir renuncia no me refiero a que los odies, ¿sí? Ay, entonces voy a tirar mi carro, mi celular, voy a abandonar mi casa, voy a vivir en una cueva sin alimento y sin mis seres queridos. No, ¿verdad? No. Sino que te invita a que lo pongas en un orden de valores. No puede estar primero tu celular que Dios. No puede estar primero tus papás o tus hijos primero que Dios. No puede estar primero lo que te hace feliz aquí en la tierra primero que Dios. Va en un orden. Primero es Dios, después mi esposa, mi esposo o mis hijos, mi familia como tal, y después así los demás, ¿sí? Pero primero debe ser Dios. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Porque es precisamente a donde voy a llegar. Primero que nada, es precisamente quién me llamó, de dónde provengo, de Dios. Y a Dios voy a partir. Sí, obviamente, voy a partir a Dios. Sí, respeto las exigencias del reino de los cielos. ¿Cuáles son esas exigencias? Renunciar a la vida de pecado, renunciar a Satanás y todas sus acechanzas, renunciar a mis apetencias humanas para poder sobrellevar una vida cristiana, ¿sí? Es decir, cumplir los mandatos y la voluntad de mi Dios que me está pidiendo para poder llegar a esa presencia de Dios, que es la vida eterna, ¿sí? Como precisamente el día de hoy lo han hecho a quienes celebramos, ¿sí? Es decir, los santos. San Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska, San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Antioquía, Santa Teresita, más, ¿sí? San Juan Diego. Todos los santos han cumplido con estas exigencias. Pero obviamente también tenemos que ver el otro lado, la otra perspectiva. Que nunca fue, que de alguna otra manera, mientras estuvieron en esta vida terrena, no significó que siempre fueron santos, ¿no? También tuvieron esa vida de pecado. Pero la diferencia está en que ellos recapacitaron en un momento y dijeron, no, espérate, yo quiero llegar a esta conversión. No, espérate, yo de verdad prefiero la vida de santidad que esta, ¿sí? Entonces, la diferencia de ellos a nosotros, aparte de la que hay, que es que ellos ya llegaron, es que en un momento de su vida se arrepintieron sinceramente. Un momento de su vida les cayó el 20, como decimos aquí en México. Es decir, hicieron conciencia y dijeron, ¿sabes qué? Esto no me lleva a la felicidad. ¿Sí? Es decir, la vida de pecado no me lleva a la felicidad. Espérate, exagerar en poner en primer lugar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no me lleva a la felicidad. Espérate, poner en primer lugar lo que mi cuerpo me pide, no me lleva a la felicidad. ¿Qué es lo que sí me lleva a la verdadera felicidad? Y verdadera felicidad me refiero a Cristo, ¿sí? Porque Él es la plenitud. Él es la verdadera felicidad. Él es el amor, ¿sí? Él es la fuente inagotable,
¿sí? Del amor, de la felicidad. Cristo no se parece al amor. Cristo no se parece a la misericordia. Cristo no se parece a la felicidad. Cristo es la felicidad, es el amor, es la misericordia. Y por eso nos invita a ir junto con Él a la casa del Padre. Mis hermanos, ojalá que esta palabra te haya hecho reflexionar y en verdad poner en práctica, luchar constantemente. Si ya pecaste, arrepiéntete sinceramente y acércate a la misericordia, es decir, al sacramento de la confesión. ¿No tienes tus sacramentos? Pues lucha por tenerlos, por obtenerlos. Ve directamente al lugar en el que te corresponde y pide esa información que haya o esos requisitos que se necesiten para recibir esos sacramentos. Y con esto vas a comprender y balancear en tu vida, equilibrar qué es lo que en realidad te conviene y te compete como hijo de Dios, como cristiano, que es pertenecer a este grupo peregrino que se encamina a la casa del Padre. Mis hermanos, hasta aquí termino. Yo les agradezco a todos ustedes, aunque no haya leído sus intenciones, yo las pongo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía y por supuesto en mis oraciones. Me despido de todos ustedes recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.